Soy Cecilia León, nutricionista y creadora de Nutrition in Life. Bienvenidos a mi podcast, donde cada 15 días intentaré solucionar todas vuestras dudas sobre alimentación. Bueno, y un domingo más, aquí estoy para aclarar todas vuestras dudas sobre alimentación. El tema de hoy también es un tema con muchísimas dudas. Me habéis escrito mucho preguntándome y por eso he decidido hablar hoy sobre la dieta cetogénica. ¿Sabéis qué es la dieta cetogénica? ¿Puede todo el mundo hacer este tipo de dietas? ¿Tiene efectos secundarios este tipo de alimentación? ¿Se recomienda para la bajada de peso? ¿La pueden seguir personas deportistas? Todas estas preguntas y mucho más en el post de hoy. Empezamos. Vamos a ver, para empezar es clave saber qué es una dieta cetogénica, así que allá vamos con la parte más técnica del post. Se define como dieta cetogénica aquellos enfoques nutricionales en los que la cantidad de carbohidratos se limita entre más o menos unos 50 y 100 gramos por día para entrar en un estado llamado cetosis. Esta cantidad dependerá de la persona, ya que hay gente que puede entrar en cetosis consumiendo 100 gramos de hidratos al día y habrá gente que tendrá que ajustarlo un poco más. A rasgos generales estaríamos hablando de un consumo no superior al 10% del total de calorías diarias ingeridas. Pero vamos por partes, chicos. ¿Qué es la cetosis? La cetosis es el proceso cuando se consigue que la glucosa deje de ser la principal fuente de energía y lo pasen a ser las grasas y los cuerpos cetónicos. Hay que tener en cuenta un punto muy importante. Una dieta cetogénica no es una dieta alta en proteínas y baja en hidratos de carbono. Hay mucha confusión con este tema. Hay que tener claro que una dieta cetogénica es aquella que es alta en grasas, baja en hidratos de carbono y con un aporte moderado de proteínas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestro metabolismo con esta ingesta tan baja de hidratos de carbono? Os cuento. Cuando se sigue este tipo de dieta durante más de 2 o 3 días, incluso 5, el cuerpo comienza a producir los llamados cuerpos cetónicos, de aquí el nombre de la dieta. A este proceso de producción de cuerpos cetónicos le llamamos cetogénesis. Partiendo de la base que cuando se lleva una dieta rica en carbohidratos, el cerebro usa como combustible exclusivo la glucosa, en este proceso lo que ocurrirá será que los cuerpos cetónicos servirán de combustible al cerebro. Pero, atentos, no tan solo el cerebro utiliza estos cuerpos cetónicos como combustible, sino que el corazón y el músculo esquelético también lo empezará a utilizar como combustible. A los primeros días hasta llegar a estar en cetosis se le llama proceso de ketoadaptación. Es el tiempo que el cuerpo necesita para hacer el cambio metabólico, ya que no es inmediato. No podemos pasar de la noche a la mañana de un metabolismo basado en quemar azúcares, metabolismo glucolítico, a pasar a un metabolismo a quemar grasas de forma eficiente y máxima, que sería metabolismo lipolítico, sino que todo esto requiere un periodo de adaptación. ¿Cómo vais? ¿Todo claro? Espero que sí, y que no sea muy denso. Seguimos. ¿Por qué entre 1 y 2 semanas este periodo de ketoadaptación? Os cuento. Voy a intentar explicaros este proceso de la manera más sencilla posible para que entendáis el funcionamiento de este cambio a nivel metabólico. No es necesario que entendáis todo el proceso. Con entenderlo a rasgos generales es suficiente para que os hagáis una idea y entendáis el resto de manera global. ¿Ok? Vamos allá. Al reducir nuestra ingesta de carbohidratos, nuestro hígado comienza a liberar ácidos grasos a partir de la grasa almacenada, triglicéridos, como fuente de energía para los músculos y cuerpos cetónicos, cuya misión fundamental es alimentar el cerebro. Pero en los primeros días desde la reducción de los hidratos de carbono, los cuerpos cetónicos no solo van al cerebro, sino que son usados por el músculo para cubrir parte de sus necesidades energéticas. Conforme la maquinaria enzimática del músculo se va engrasando, el uso de ácidos grasos por él será mayor. Así hasta llegar a la ketoadaptación completa, en la que los cuerpos cetónicos dejan de usarse en el músculo y van directamente al cerebro, de tal manera que nuestro rendimiento físico será máximo. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los principales efectos fisiológicos que se producen en nuestro organismo? Os voy a enumerar los 5 más importantes, ¿ok? 1. Retraso de la fatiga muscular por la disminución de la producción de ácido láctico. 2. Menos fatiga central. 3. Mejora de la composición corporal y mantenimiento de la masa muscular. 4. Mayor velocidad de recuperación tras el ejercicio. Y 5. Mejora de la resistencia a la insulina. A ver,
La pérdida de peso como principal efecto de este tipo de alimentación está muy en debate últimamente, pero se pueden sacar los siguientes beneficios. Dos principalmente. Uno, podemos afirmar que este tipo de dietas suelen ser mucho más saciantes, por lo tanto se reducirá la ansiedad y ayudará a que la persona baje de peso. Y dos, los primeros días sí que hay una gran pérdida de peso, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de esta pérdida de peso será debido a la pérdida de agua y no de grasa como mucha gente cree. Entonces, os estaréis preguntando, ¿y cómo se puede empezar este proceso? Pues vamos allá. Lo más importante es hacerlo bien, así que voy a intentar que quede todo claro para que si queréis podáis empezar con este tipo de alimentación. Vamos a ver los puntos que hay que tener en cuenta para hacer de manera correcta este proceso de ketoadaptación. Primero, va a ser el cálculo de la ingesta de hidratos de carbono necesarios al día. Como os comentaba antes, esto siempre va a depender de la persona y en concreto del peso de la persona. Contra más peso, más gramos de hidratos de carbono sean necesarios. Una buena pauta para empezar con este cálculo puede ser reducir la ingesta de carbohidratos por debajo del peso en gramos. Es decir, si pesas 70 kilos, la ingesta de carbohidratos tiene que ser inferior a 70 gramos por día. Recordad que 70 gramos de hidratos de carbono no significan 70 gramos de pan o 70 gramos de arroz. Cada alimento nos va a aportar un tanto por ciento diferente de hidratos de carbono, de grasas y de proteína. La semana pasada subí contenido sobre la cantidad de hidratos de carbono que nos aportan algunos alimentos a los stories de Instagram. Si quieres verlo, están guardados en destacados en el apartado de NutriInfo. Por ejemplo, 100 gramos de avena nos van a aportar 55 gramos de hidratos de carbono o 100 gramos de boniato nos van a aportar tan solo 20 gramos de hidratos de carbono. Teniendo esto en cuenta, y por cierto, que las verduras y las frutas también contienen hidratos de carbono, calcularemos la cantidad idónea para nuestro peso. Segundo punto, hay que ser consciente de que este proceso nos va a llevar 2 semanas. Por lo tanto, hay que buscar el momento en el que vayamos a tener 2 semanas tranquilas, sin salidas, ni escapadas, ni noches locas y sin muchos eventos sociales. Aunque a las 24 o 48 horas nuestro organismo empieza a quemar grasa de forma continua, el tiempo medio que requiere el organismo para hacer que la mayoría de los cuerpos cetónicos producidos por el hígado sean consumidos única y exclusivamente por el cerebro y no los comparta con el músculo suele ser de 2 semanas. Y como última pincelada a la parte técnica, quiero destacar 2 pros y 2 contras de las dietas cetogénicas, según mi punto de vista como profesional. Empezamos con los pros. Pro número 1. Existe una mejora del perfil lipídico, del que luego hablaré de manera más específica en una de las preguntas más comunes que me habéis hecho. Y pro 2 es que obligamos al cuerpo a cambiar su fuente de energía, por lo tanto obtendremos una mayor flexibilidad metabólica. Para mí, estos son los 2 principales pros de este tipo de alimentación. Y para acabar, vamos con los contras de la alimentación cetogénica. Contra número 1. El proceso de ketoadaptación no es sencillo y por lo tanto tiene una adaptación más complicada que no todo el mundo puede llegar a obtener. Contra número 2. No es fácil obtener una adherencia con este tipo de alimentación a largo plazo. A ver, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de este tipo de dieta no es la pérdida de grasa. En personas sedentarias y con obesidad puede ser una buena metodología, pero no siempre se va a obtener una pérdida de grasa con este tipo de dietas. Quiero que esto quede bien claro. Y hasta aquí la parte técnica con palabras raras. Espero que os haya quedado claro el concepto. Primera pregunta sobre este tema. ¿Puede todo el mundo hacer dieta cetogénica? Entonces, vamos a ver, es una dieta, como os acabo de comentar, que tiene sus pros y sus contras. Y por ese motivo, sí, eres diabético, si eres hipertenso, si estás embarazado, si eres lactante, mi recomendación es que acudas a un profesional para que te guíe con este tipo de alimentación. No es que no puedas seguir una alimentación cetogénica, sino que tiene que ser supervisado por un profesional, ya que aunque es una dieta segura, en estas condiciones hay que tener muchos otros factores presentes. De hecho, en el caso de los diabéticos, una dieta cetogénica puede ser una excelente opción corrigiendo la de tipo 2 y controlando la de tipo 1. Y también podemos decir que hay evidencia científica que una dieta cetogénica bien planificada puede mejorar los niveles de triglicéridos, la presión sanguínea y el colesterol HDL, como os comentaba antes, cuando os dije que uno de los beneficios de la dieta cetogénica era mejorar el perfil lipídico de la persona. Y seguimos con la pregunta estrella sobre este tema.
¿Cómo sé cuándo mi cuerpo ha entrado en cetosis? Vamos a ver, hay diferentes signos que puedes observar en tu propio cuerpo, que serían la disminución del apetito y aumento posterior de los niveles de energía, luego un aumento de la sed y de la micción, aliento keto, que puede ser más evidente para los demás que para ti, y boca seca o un sabor metálico en la boca. Aparte de estos síntomas, puedes saber si tu cuerpo está en cetosis de una forma más segura de 3 maneras diferentes con diferentes aparatos. La primera sería analizando tu orina con tiras reactivas de orina. Las tiras para el análisis de la orina son la forma más sencilla y económica para medir la cetosis. Es súper sencillo de utilizar, la tira se introduce en la orina y a los 15 segundos el cambio de color de esta tira indicará si hay presencia de cetonas o no. Si el resultado muestra un valor elevado, será un color morado oscuro, sabes que estás en cetosis. Estas tiras las puedes comprar en farmacias o incluso en Amazon. Son muy económicas, pero hay que tener en cuenta que los resultados pueden variar dependiendo de cuánto líquido tomes y que las tiras no te van a dar un valor específico, sino que simplemente te van a decir si estás en cetosis o no. Hay que tener en cuenta que cuando llevas semanas en cetosis, 3 o 4 semanas, tu cuerpo absorberá cada vez más cetonas de la orina. Y esas cetonas pueden dejar de reaccionar con las tiras incluso estando en cetosis. Segunda manera es analizando tu aliento con analizadores de cetonas en el aliento. Son unos aparatos que ofrecen una manera sencilla de medir las cetonas en el aliento, pero son más difíciles de conseguir y evidentemente tienen un precio más elevado, pero se pueden utilizar de forma indefinida, no como las tiras que son de usar y tirar, pero también hay que tener en cuenta que no son aparatos muy precisos. La tercera manera, que sería la más efectiva, pero a la vez la más cara, y yo creo que innecesaria, son los aparatos para analizar tu sangre. ¿Vale? Son unos aparatitos que puedes tener en casa y que hay que pincharse en el dedo. Yo recomiendo, sinceramente, las tiras, ya que son las más económicas y prácticas, y en un inicio es lo que os va a ayudar a saber si estáis en cetosis o no. También es muy común pensar en que afecta a los riñones. Suelo oír mucho la pregunta de ¿con una dieta cetogénica mis riñones se pueden ver afectados de manera negativa? Pregunta muy común, porque hay mucho malentendido con las dietas cetogénicas. Este tipo de alimentación es alta en grasas, no en proteínas. Reducimos los hidratos de carbono, pero no aumentamos la ingesta de proteínas, sino la ingesta de grasas. Así que no hay ningún problema con los riñones. De hecho, este tipo de dieta puede protegerte de los riñones, especialmente si tienes diabetes. Es recomendada. La gran confusión es que se confunde cetosis con cetoacidosis. Se puede decir a modo de resumen que no es lo mismo. La cetosis es un estado metabólico en el que el cuerpo está adaptado a estar. Y la cetoacidosis es cuando el exceso de cuerpos cetónicos crea una acidez sistemática que pone en peligro nuestra salud. Un factor que también interesa mucho es si se puede beber alcohol en cetosis o si se puede consumir fruta. Vamos a empezar por el alcohol. La mejor bebida durante un proceso de cetosis es el agua, el café o el té. Por supuesto, siempre sin azúcar. Es mejor no consumir alcohol, pero una copa de vino de vez en cuando está permitido. Y respecto a las frutas, tenemos que partir de que las frutas son un alimento muy saludable, ricos en vitaminas y minerales, pero no podemos olvidar que son muy altas en hidratos de carbono, en azúcar. Por lo tanto, en este tipo de alimentación deberían de evitarse. Hay ciertas frutas que están permitidas como las fresas, las frambuesas y las moras. Algo muy común también es no tener en cuenta sus efectos secundarios de lo que no se habla mucho, pero que pueden aparecer. Estos son los efectos secundarios que pueden aparecer al entrar en cetosis. Mal aliento, ya mencionado antes como aliento keto. Puede producir dolores de cabeza, incluso migrañas, y en un inicio también pueden producir cansancio y bajo rendimiento deportivo. Bueno, y estas son todas las preguntas que he recibido sobre la dieta cetogénica. Espero haber solucionado todas vuestras dudas. Para finalizar este podcast quiero resaltar 3 puntos imprescindibles para mí. Punto número 1. Este tipo de dieta no tiene por qué hacer bajar de peso a todo el mundo. Si no se crea un déficit calórico, da igual el tipo de dieta que se siga, que no habrá bajada de peso. Como os comenté antes, para la pérdida de peso será mucho más efectiva en personas sedentarias y con sobrepeso que en personas que ya tienen un tanto por ciento de grasa bajo y que son personas activas. Punto número 2. A nivel personal, creo que puede ser una buena opción para aquella
gente que no tiene problema en reducir los hidratos de carbono y es más del consumo de huevos y grasas, ya que esta dieta será idónea para crear la adherencia y mantenerla en el tiempo. Hay que tener en cuenta que seguir este tipo de dietas y mantener una vida social activa es complicado y no siempre es posible. Hay muchas veces que hay que renunciar a planes que nos apetecerían. Y aquí ya entra la valoración personal de lo que compensa y lo que no, independientemente del tipo de alimentos que más te gusten consumir. Yo creo que una buena dieta es aquella que puede crear adherencia a largo plazo y no lo veo muy viable con una dieta cetogénica. Y punto número 3, creo que hay que probar todo tipo de alimentación y ver cómo responde nuestro cuerpo y si nos sentimos cómodos o no. Pero yo no soy partidaria de aquellos tipos de dietas que eliminan o reducen al máximo un grupo de alimentos, como serían, en este caso, las frutas y los carbohidratos en general. Para un tiempo puede estar bien, y siempre animo a todo el mundo a probar, pero no creo que sea una alimentación saludable a largo plazo. Recordad que cada cuerpo es diferente y tiene unas necesidades diferentes. Por ese motivo, la alimentación siempre tiene que estar adaptada a esas necesidades y al día a día de cada persona. No lo que le funciona al vecino te tiene que funcionar a ti, porque el vecino tiene un metabolismo diferente al tuyo, sus necesidades también son diferentes, su rutina diaria también es diferente y su día a día también lo es. Así que la clave de tu alimentación está en la individualización. Como siempre, si te ha quedado alguna duda sobre la dieta cetogénica, escríbeme un mail a podcast@nutritioninlife.com y te contestaré encantada. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar al otro lado. Recuerda, si tienes alguna duda sobre nutrición y quieres que te la solucione en los próximos capítulos, no dudes en enviar un mail a podcast@nutritioninlife.com. Para no perderte ningún podcast y estar al tanto de todas las novedades sobre nutrición, te puedes suscribir de forma gratuita al canal tanto en iVoox, iTunes o en YouTube. También te puedes suscribir a la newsletter, donde además puedes encontrar recetas saludables, información nutricional, seminarios online y todo lo que te puedas imaginar sobre nutrición en la web www.nutritioninlife.com. Por último, me gustaría pedirte un favor. Si quieres ayudarme a tener más visibilidad para poder seguir creciendo, te agradeceré que dejes un bonito comentario en iTunes o le des color a las estrellitas del canal. Así, además de ayudarme a llegar a más gente, me das un extra de motivación para seguir con este proyecto. Mil gracias por estar al otro lado y nos escuchamos muy pronto.